Hola, buenas noches. Cuando ninguna otra cosa le dé resultado, pruebe esto. El capítulo número 12 de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Charles Schwab tenía un capataz de altos hornos cuyo personal no producía su cuota de trabajo. Como es preguntó Schwab, que un hombre de su capacidad no consigue que esta planta rinde lo que debe. Entonces, aquí Chuat le dijo a su capataz que cómo era posible que un hombre de su capacidad no consigue que esta planta rinda lo que debe. Si te fijas, Chuat en ningún momento le dijo a esta persona que no servía para nada. ¿Por qué? Si nos venimos a nuestro mundo latinoamericano, cuando uno no consigue lo que quiere, le dicen a las personas con las que trabajamos, ¿sabes qué? Te me vas. ¿Por qué? Porque tú no sirves para nada. Aquí, a pesar de todo, Chuat exaltó a esta persona y le dijo cómo es posible que un hombre de su capacidad no pueda conseguir que estos hornos rindan todavía más. No sé, respondió el hombre, he pedido a los obreros que trabajen más, les he dado el ejemplo, los he regañado, los he amenazado con el despido, pero nada se consigue, no producen y nada más. Entonces esta persona se justificó, buscó la manera de no saber qué responder a Chuat. Le dijo, no lo sé. He pedido a los obreros que trabajen más, pero cuando tú a un obrero le dices que trabaje más, entonces esta persona quizás sí trabaje un poquito más, pero te va a dar el avión. Cuando te regañan, igual. Yo recuerdo una vez que trabajaba en una empresa de cobre. Me regañó un día el guardia de seguridad de la empresa. Me dijo que me pusiera mis lentes y mis tapones. Entonces en ese momento yo le hice caso, pero cuando ya vi que se había ido, me los quité. Los he amenazado y muchas veces quizás te esté pasando a ti. En esta pandemia quizás muchas personas fueron amenazadas si no hacían lo que los sueños querían, con despedirlos. Pero nada se consigue y no producen nada más. Estaba cayendo el día poco antes de que entrara a trabajar el turno de noche. Dame un trozo de tiza, nos dijo Chuat, y luego volviéndose a un obrero cercano, ¿cuántas veces descargó el horno del turno de hoy? Sin decir palabra, Chuat trazó un gran número 6 en el piso y se alejó. Cuando entró el turno de la noche, los obreros vieron el 6 y preguntaron qué significaba aquello. Hoy estuvo el jefe, fue la respuesta, y después de preguntarnos cuántas veces descargamos, el horno escribió en el piso ese 6, el número que le dijimos. A la mañana siguiente volvió Chuat al taller. El turno de la noche había borrado el 6 y escrito un 7. Si tú te fijas, aquí Chuat fue más inteligente. Los puso a competir. Quizás cuando el turno de la noche se dio cuenta que el turno de la mañana o el turno de la noche había hecho más que ellos, se pusieron las pilas, se pusieron a competir, a ser mejores personas, a hacer su trabajo en verdad. Y eso fue un gran avance para Chuat y todo su equipo. ¿Por qué? Porque no los regañó, no les dijo que trabajaran más si no los iba a despedir, no les dijo que tenían que hacer
lo que él quisiera, sino que aquí los puso a competir de una manera inteligente, de una manera astuta, y al poner un 6 del turno de la tarde o de la mañana, entonces el turno de la noche dijo, pero nosotros somos mejores que ellos. Quizás se tomaron unos minutos para poder, para hablar con todos los del equipo de la noche, y les dijeron, si vamos a competir con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y quitaremos ese 6 y mañana cuando ellos lleguen pondremos un 7. Y así lo hicieron. Cuando los obreros diurnos fueron a trabajar, vieron esa cifra, de modo que los de la noche creían ser mejores. Bien, ya les iba a enseñar a trabajar. Se pusieron la tarea con entusiasmo, y cuando se marcharon aquella noche dejaron un enorme número 10. Entonces ya después que ellos habían puesto el número 7, el otro turno diurno se dio cuenta y empezaron a trabajar con todo su entusiasmo. Empezaron a trabajar y se dieron cuenta que ellos podían ser mejores que el otro turno. Y gracias a eso, gracias a su actitud positiva, a su trabajo constante y disciplinado, ellos alcanzaron un número 10. Por eso es importante ponernos a competir, pero de la manera más noble, de la manera más humilde, no para decir que somos mejores que los otros, sino para darnos cuenta que todavía podemos ser mejores personas, que podemos salir de esa zona de confort en la que nos hemos metido y podemos hacer mucho más de lo que hacemos día a día. ¿A poco ese taller que se había quedado atrás en producción rendía más que cualquier otro de la fábrica? ¿Cuál es el principio? Dejemos que Charles Schwab nos lo diga. La forma de conseguir que se hagan las cosas, dice Schwab, es estimular la competencia. No hablo del estímulo sordido monetario, sino del deseo de superarse. Aquí Charles puso que cuál era el principio. A pesar de que este grupo había quedado atrás y que no había trabajado lo suficiente, entonces cuando se dio cuenta que Schwab los había puesto a competir, los había puesto a que ellos mismos tuvieran ese deseo de superarse, ese deseo de ser mejores personas. Y es lo que tenemos que hacer tú y yo. Debemos de tener ese deseo de superarnos y ser mejor. No hacer como que trabajamos y hacer como que nos pagan, sino empeñarnos en trabajar, en ser mejores personas. Ya que si tú te enfocas de esa manera, en superarte, en ser cada día mejor, obtendrás grandes resultados. Y serás visto por tu jefe cuando el jefe diga, esta persona es honesta, es humilde, es trabajadora, tiene valores. Entonces, denle a esta persona un puesto más alto. ¿Por qué? Porque es una persona que trabaja, es una persona que se supera a sí mismo. El deseo de superarse es muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque constantemente nos vamos dando cuenta que podemos ser nuestra mejor versión. El desafío, arrojar el guante. Un medio infalible de apelar a los hombres de carácter. Si un desafío, Theodore Roosevelt no habría sido jamás presidente de los Estados Unidos. Apenas de regreso de Cuba se le quería designar candidato a gobernador del estado de Nueva York. La oposición descubrió que ya no era residente legal en el estado y Roosevelt, atemorizado, quería retirar su candidatura, pero Tomás Collier Platt le arrojó el guante. Volviéndose de pronto hacia Roosevelt, exclamó con su voz potente: es un cobarde el héroe del Cerro de San Juan. Entonces aquí, en esta nueva historia, nos habla de carácter. Nos habla que Theodore Roosevelt, que nunca hubiera sido jamás presidente si él hubiera renunciado a la candidatura de gobernador de Nueva York, ya que cuando él llegó le dijo